Muy buenos días, queridos estudiantes de sextos años básicos. Bienvenidos a una nueva clase de taller de geometría. Hoy continuaremos con el tema de cálculo de volumen de cubos y paralelepípedos, que fue lo que comenzamos a estudiar la clase anterior. Veamos. El objetivo de la clase de hoy va a ser calcular el volumen de cubos y paralelepípedos. La clase anterior trabajamos en la página 205, en donde se nos explica que el volumen es la medida del espacio que ocupa un cuerpo. La unidad básica utilizada es el metro cúbico, que se simboliza con una letra M y un número 3 pequeño arriba. Ahora, para explicarlo en palabras sencillas, debes saber cuál es la diferencia entre calcular el área de un cuerpo y calcular el volumen de un cuerpo. En el área, que fue lo que estudiamos en clases anteriores, nosotros calculábamos la medida de las caras, ¿cierto?, que componen un cubo o un paralelepípedo. Para explicártelo en palabras sencillas, estás midiendo, ¿cierto?, la cubierta de esta figura, que en este caso y en esta materia corresponde solo a cubos y paralelepípedos. En el caso del volumen, que es lo que estamos aprendiendo ahora, tú no mides solamente lo que está por fuera, lo que recubre, ¿cierto? Tú mides el espacio que ocupa esta caja, que puede ser un cubo o puede ser un paralelepípedo. ¿Te das cuenta? Esa es la diferencia. En palabras sencillas, si estuviéramos hablando, por ejemplo, de una caja de cartón, si tú quieres saber el área de esa caja, vas a calcular, ¿cierto?, la medida de cada cara y luego las sumas. Y así sabrás, ¿cierto?, la medida de las caras de esa caja que en conjunto te entregan el área. En cambio, cuando calculas el volumen, tú no estás calculando solamente lo de afuera, por decirlo así. Estás calculando todo el espacio que va a utilizar esta caja que puede tener, como te señalé, forma de cubo o paralelepípedo. Ahora, calcular el volumen es muy sencillo. Para calcular el volumen de un cubo cuya arista mide A, multiplicas el área de la base por la altura. Es decir, el volumen de un cubo no es nada más sencillo que multiplicar A, ¿cierto? Ahora, para calcular el volumen de un paralelepípedo recto de base rectangular, que es la imagen de la cajita que tenemos ahí al lado, ¿cierto?, cuyo largo mide A, ancho mide B y la altura mide H, recuerda que la altura la simbolizamos con la letra H, multiplicas el área de la base por la altura, ¿cierto? Es decir, A por B por H. El lado A por el lado B por la altura. Observa acá abajo los siguientes ejemplos. En este caso, si yo quisiera saber el volumen que ocupa este cubo, tal como lo señala la fórmula, debería multiplicar 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro. En este caso sería 1 centímetro al cubo, que se simboliza con la letra M y el 3 chiquitito. En este caso, si yo quisiera saber, ¿cierto?, el volumen de esta caja, tendría que multiplicar el ancho por el largo por la altura, ¿cierto? Y de esa manera obtendría el volumen. En el cubo es muy sencillo, ya que tú sabes que siempre las medidas de las aristas de los cubos van a ser iguales. Por lo tanto, si te dan una sola de ellas, ya puedes trabajar. En el caso de los paralelepípedos es diferente, ya que necesitas que te den las medidas de cada uno de los lados, ancho, largo y altura, para poder calcular volumen. ¿Ok? Tu actividad tenía que ser resolver la siguiente página en el cuaderno, ¿cierto? En el primer ejercicio tenías que determinar la cantidad de cajas de 1 centímetro cúbico que se necesitan para llenar los siguientes recipientes. Quiero que con tu lápiz vayas corrigiendo si hiciste lo mismo que te voy a señalar rápidamente. En la primera caja solo debías multiplicar 6 por 6 por 5, lo que te da un total de 180 cajitas pequeñas dentro de ella, ¿cierto? En el segundo ejercicio, letra B, 6 por 12 por 9, que te da un total de 648 cajas. Estamos multiplicando, ¿cierto?, largo por ancho por altura. En el tercer ejercicio, también muy fácilmente, 4 por 11 por 5, lo que te da un total de 220 cajas. Recuerda que la multiplicación es conmutativa.
Así que da lo mismo por donde empieces, ¿ya? El resultado no puede variar de acuerdo al orden en el que tú pongas, ¿cierto? Los factores. Ahora, en la actividad número 2, muy similar a la actividad número 1, te piden que calcules el volumen. La diferencia es que estos son cubos. Por lo tanto, con que te den la medida de una sola arista, tú ya sabes qué es lo que tienes que hacer. En el primer caso sería 8 por 8 por 8, lo que te da un total de 512 milímetros cúbicos. No olvides poner la unidad de medida. Número 2 serían 10 por 10 por 10, ¿cierto? Ancho por largo por altura. Son 1000 milímetros cúbicos. En el último caso serían 4 por 4 por 4, lo que te da un total de 64 milímetros cúbicos. ¿Entiendes? ¿Ya? No es nada complejo, solamente tienes que hacer la diferencia si te están hablando de un paralelepípedo, ¿cierto? Como en el caso de las figuras del ejercicio número 1, o si te están hablando de un cubo, como en el caso de los ejercicios número 2. Lo número 3 lo haremos en la siguiente. Ya, en este caso había que ser muy despierto, ya que nos entregaban solamente pistas para saber y calcular el volumen de cada cubo. Por ejemplo, en la letra A te decían que sus aristas miden 12 milímetros. Por lo tanto, el cubo, tú lo representas y sabes que si una arista mide 12, las tres van a medir lo mismo, ¿cierto? Porque te señalaron que son solo cubos. Por lo tanto, tú debías haber multiplicado 12 por 12 por 12, obteniendo un total de 1728 milímetros cúbicos. En la letra B, el área te dicen que es de 150 centímetros cuadrados. Por lo tanto, si yo tengo un cubo, que yo sé que su área es de 150 centímetros cuadrados, yo puedo determinar entonces cada una de las caras, porque sé que son 6 caras iguales. Entonces el 150 tú lo divides en 6, que te da 25 centímetros cuadrados, ¿cierto? Que sería cuánto mide cada una de las caras. Esta cara mide 25, 25, 25, 25, las 6 caras 25 centímetros cuadrados, ¿cierto? Pero eso no te da la respuesta. ¿Por qué? Porque tú tienes que buscar un número que multiplicarlo 2 veces te dé el resultado 25. En este caso, la única solución posible es el 5, ¿cierto? Cada una de las aristas mide 5. Por lo tanto, ahora, si yo quiero calcular el volumen, multiplico 5 por 5 por 5. Y ahí obtengo el volumen de este cubo. En la letra C dice que el área de cada cara es de 49 metros cuadrados, ¿ok? Por lo tanto, nosotros sabemos que esto mide 49, esta 49, esta 49, muy similar al ejercicio anterior, ¿cierto? Busco un número que al multiplicarlo por sí mismo, ya que es un cubo de 49, sabes por lo tanto que cada arista va a medir 7 centímetros, porque 7 por 7 te daría el total de 49. Ahora, si quiero saber el volumen, tendría que multiplicar 7 por 7 por 7, lo que te da un total de 343 centímetros cúbicos. ¿Fácil? Espero hayas tenido todos tus resultados iguales a los míos. Recuerda que en este caso no era necesario utilizar la calculadora y que debías hacerlo mediante el proceso matemático. Es muy importante que ejercites las operaciones básicas, ya que al no estar con clases directamente, ¿cierto? No estamos ejercitando tanto como quisiéramos. Así que todos estos cálculos son muy importantes y deben estar registrados en tu cuaderno. En la actividad número 4, ¿cierto? Que era la última, solamente debíamos multiplicar ya que nos daban la medida de cada uno de los aristas de estos paralelepípedos rectos. En el primer caso, 14 por 9 por 5, que nos da un total de 630 centímetros cúbicos. En el segundo caso, 18 por 11 por 25, que nos da un total de 4.950 centímetros cúbicos. Y en el último ejercicio, 14 por 14 por 6, que nos da un total de 1.176 centímetros cúbicos. ¿Te das cuenta que es muy sencillo? Ahora, el día de hoy vamos a continuar la actividad en el taller, ¿cierto? En el cuadernillo de matemáticas. En la página siguiente, en donde la primera actividad te pide: calcula la medida de la arista de cada cubo a partir de su volumen. Para ello, utiliza la calculadora.
En este caso, vas a tener permiso para utilizar tu calculadora, ya que son cálculos que en muchos casos vas a tener que aprender por ensayo o error o, ¿cierto?, utilizar el cálculo mental que te va a dar algunas pistas para hacerlo. Veamos el primero, dice, volumen del cubo de 64 metros cúbicos. ¿Cuál es la medida de su arista? Pensemos, ¿cierto? Tenemos un cubo que mide 64 metros cúbicos. Lo que te están pidiendo es que busques tres números iguales, porque estamos hablando de un cubo, ¿cierto?, que al multiplicarlos entre sí te den de resultado 64. Como vas a estar con tu calculadora, ¿cierto?, puedes ir probando con números. Por ejemplo, yo pienso que miden 3. Multiplico 3 por 3, 9, 9 por 3, 27. No me da el resultado. Y así tienes que ir probando con tu calculadora, ¿cierto? Se te va a hacer entretenido porque es una forma de que ejercites también y así estás haciendo aproximaciones, ¿ya? Aunque tú creas que no estás utilizando tu cabecita porque estás utilizando la calculadora, la estás utilizando de igual manera porque vas a ir aproximando en tu cabeza para saber si el número que necesitas es mayor o menor al que pensaste, ¿ok? Lo mismo se hace hasta la letra F. En el ejercicio número 2 es bastante sencillo, ya que te dan la medida de cada uno de los lados, ¿cierto? En este caso no debes utilizar calculadora. Por ejemplo, el volumen del primero sería 3 por 4 por 2, lo que te da un total de 24 centímetros cúbicos. Lo mismo debes hacer en los ejercicios hasta la letra F, ¿ya? Ahí tienes el espacio para hacer el cálculo, así que puedes hacerlo sin ningún problema. Solo multiplicar, sin calculadora la actividad número 2. En el caso de la actividad número 3, te piden que completes la tabla con la información que falta, ¿cierto? Considera que son paralelepípedos rectos de base rectangular. Ya, acá me quiero detener para que puedas entender este ejercicio. En el primero no hay nada que explicar, ya que tú sabes que tienes que multiplicar largo por ancho por alto, ¿cierto?, para obtener el volumen. Pero en el segundo y en el tercer caso nos faltan otro tipo de datos, no el resultado. Entonces, ¿cómo lo puedes hacer? En este segundo ejercicio nos falta este dato, ¿cierto? Que lo representamos así. Un número por 8 por 9 nos tiene que dar un total de 720 centímetros cúbicos, ¿cierto? Podemos resolver inmediatamente que 8 por 9 es 72. ¿Te acuerdas que estudiamos también el tema de las ecuaciones? Ya. Acá yo creo que muchos de ustedes ya sabrán qué número multiplicado por 72 te da 720, ¿cierto? Lo puedes hacer mental. Pero, si lo piensas, lo que tú estás haciendo es lo que hicimos en la clase de matemática, una ecuación, ¿cierto? Si el 72 en este caso está multiplicando, pasa para el otro lado dividiendo. Por lo tanto, 720 dividido en 72 son 10. Compruebo. 10 por 8, 80. 80 por 9 son 720. Y ahí te das cuenta que lo que hiciste está correcto. Exactamente lo mismo se hace en esta letra C, ¿ok? Tienes este dato y te faltaría el tercero, ¿cierto? Que es el de acá, para obtener un total de 400 centímetros cúbicos. Son todas potencias de 10, así que yo sé que lo vas a sacar muy rápidamente, ¿ok? Para la número 4, ¿cierto? Son dos problemas muy sencillos, ya que solo debes fijarte en la pista que es la imagen. Lees, destacas, quiero que lo hagas solito, marcas los datos y miras la imagen para resolver. Lo mismo en la letra B, ¿ok? Está el espacio para hacer procedimiento y para poner la respuesta. Y ese sería el trabajo del día de hoy. Dejamos la actividad número 5 como actividad complementaria. Si tú crees que eres capaz, que yo sé que todos son capaces, ¿cierto? Tienes que tratar de hacer esta actividad que no es para nada complicada, ¿ya? Solo debes calcular el volumen de dos figuras y luego sumar para saber cuál es el volumen total que ocupa esta gran figura. Esta es la actividad complementaria que sería como el bonus de hoy. Yo por mi parte te felicito por el buen trabajo que vas a realizar ahora. Te invito a concentrarte y a realizar estas actividades. No olvides subir las fotografías de tu evidencia. Bye.